Pero qué carajos, por favor aléjate. Dios mío, por favor sálvame, vete por favor. Si estás escuchando esto, es porque probablemente he fallado en mi misión. Verán, hace unos días, unos amigos y yo descubrimos un libro del cual se decía que no debía ser abierto. Sin embargo, nosotros no quisimos escuchar a las advertencias, y fue la peor decisión que tomamos, ya que lo hemos liberado. Ese maldito monstruo se comió a mis amigos y yo fui el único sobreviviente de la masacre. Es un maldito monstruo con forma de payaso, pero ese monstruo tendrá que pagar por haberse llevado a mis amigos. Necesito contarles cómo empezó toda esta pesadilla. Todo ocurrió hace algunos días, cuando unos amigos y yo decidimos explorar un viejo edificio abandonado del que casi nadie hablaba. Era un lugar oscuro, lleno de polvo, con las paredes destruidas y un silencio que hacía sentir que algo nos observaba desde las sombras. En ese momento pensábamos que solo era otro sitio abandonado con historias inventadas para asustar a la gente. Mientras revisábamos una de las habitaciones encontramos un libro muy antiguo. Estaba cubierto de tierra y tenía una apariencia extraña, como si hubiera permanecido oculto durante décadas. Lo más inquietante era que en la portada había varias advertencias escritas con letras grandes. Todas decían lo mismo: jamás abrir el libro y mucho menos leer su contenido en voz alta. Mis amigos comenzaron a decir que era mejor dejarlo donde estaba, pero la curiosidad pudo más que el sentido común. Pensamos que aquellas advertencias solo eran parte de alguna leyenda para asustar a quien lo encontrara. Nos reímos, limpiamos la portada y comenzamos a leer las primeras páginas. Al principio no ocurrió absolutamente nada. Todo parecía una simple historia de terror. Incluso llegamos a burlarnos creyendo que habíamos perdido el tiempo. Entonces el ambiente cambió por completo. El aire se volvió mucho más frío y una extraña sensación recorrió todo el edificio. Escuchamos un ruido que venía del pasillo, como si alguien estuviera caminando lentamente hacia nosotros. Cerramos el libro de inmediato, pero ya era demasiado tarde. Habíamos terminado un antiguo ritual sin darnos cuenta. Algo había sido liberado. Durante los días siguientes comenzaron a ocurrir cosas imposibles. Objetos que desaparecían, risas que se escuchaban en mitad de la noche y sombras moviéndose donde no había nadie. Poco a poco entendimos que no era una coincidencia. Habíamos despertado a una entidad que llevaba mucho tiempo esperando una oportunidad para regresar. El nombre de esa criatura era It. Desde ese momento nuestras vidas cambiaron para siempre. Algunos de mis amigos desaparecieron sin dejar rastro y otros juraban haber visto al payaso observándolos desde lugares donde era imposible que hubiera alguien. Yo intenté convencerme de que todo era producto del miedo, hasta que finalmente lo vi con mis propios ojos. Ahora ya no pienso escapar. Todo esto ocurrió por mi culpa, y soy el responsable de detenerlo. Si quiero acabar con esta pesadilla, tendré que enfrentar al payaso cara a cara y descubrir si todavía existe una forma de enviarlo de regreso al lugar del que nunca debió salir. Desde que liberamos al payaso, este lugar dejó de sentirse como un mundo normal. Cada día aparecen más criaturas extrañas. Los monstruos parecen multiplicarse sin explicación, como si la presencia de esa entidad estuviera contaminando todo lo que toca. Incluso las noches son diferentes. La oscuridad se siente mucho más pesada y el silencio es tan inquietante que cualquier sonido hace que mi corazón se acelere. No voy a mentir. Tengo miedo.
Hay momentos en los que siento que alguien me observa desde lejos, aunque no haya nadie a mi alrededor. Cada vez que camino por un bosque o atravieso una aldea abandonada, tengo la sensación de que el payaso está esperando el momento perfecto para aparecer frente a mí. Pero eso no es lo más extraño. Desde aquel día comenzaron a aparecer niños por diferentes lugares del mapa. Siempre están solos, inmóviles o caminando sin rumbo. Lo más perturbador es que, cuando intento acercarme para hablar con ellos, simplemente me ignoran. No responden, no hacen ningún gesto y, en cuanto trato de seguirlos, desaparecen entre los árboles o doblan una esquina y se esfuman como si nunca hubieran estado ahí. Empiezo a creer que esos niños tienen alguna relación con el payaso. Tal vez intentan advertirme de algo o quizá ya no sean completamente humanos. Lo único que sé es que cada vez estoy más cerca de descubrir la verdad, aunque también siento que el peligro aumenta con cada paso que doy. Hay algo que acaba de llamar mi atención. Juraría que vi un movimiento entre los árboles del bosque. No alcanzo a distinguir bien qué es desde aquí, así que voy a utilizar el telescopio para observar con más cuidado. Un momento. No puede ser. Estoy viendo un globo rojo. No me lo puedo creer. Es exactamente igual a las historias que he escuchado sobre el payaso. No hay ninguna razón para que un globo aparezca solo en medio del bosque. Esto no puede ser una coincidencia. No sé qué está pasando, pero siento un escalofrío recorriendo todo mi cuerpo. Mi corazón está latiendo cada vez más rápido y tengo la sensación de que no debería acercarme. Algo dentro de mí me dice que dé la vuelta y salga de este lugar antes de que sea demasiado tarde. Aún así, si quiero descubrir la verdad y acabar con esta pesadilla, necesito averiguar quién dejó ese globo ahí. Puede que sea una trampa o puede que finalmente haya encontrado una pista que me lleve hasta el payaso. No pienso quedarme con la duda. Voy a acercarme con mucho cuidado. Estaré atento a cualquier ruido o movimiento extraño. Si ese globo realmente pertenece a It, existe la posibilidad de que él también esté muy cerca. Solo espero no estar caminando directamente hacia la peor decisión de mi vida. En cuanto me acerqué a ese globo, todo se volvió completamente oscuro. Fue tan repentino que por un momento pensé que el juego se había roto, pero no. Esto era diferente. El ambiente cambió por completo y empecé a escuchar ruidos extraños provenientes de todas las direcciones. Eran sonidos inquietantes que hacían que cada segundo se sintiera eterno. En ese momento entré en pánico. No entendía qué estaba pasando. Mi corazón comenzó a latir muy rápido y sentía que algo estaba caminando a mi alrededor, esperando el momento perfecto para atacarme. Miraba hacia todos lados, pero no lograba ver absolutamente nada. Esa oscuridad era tan intensa que parecía esconder algo mucho peor. No voy a mentir, estaba muy asustado. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla sentí que realmente podía morir. Un momento. ¿Qué es eso que se ve allá? No puede ser. Hay alguien de pie entre los árboles. Esperen, no puede ser. Es él. El payaso está ahí, completamente inmóvil, sosteniendo el globo rojo con una mano. No puedo creer lo que estoy viendo. Pensé que todo había sido una coincidencia, pero ahora ya no tengo ninguna duda. Un segundo. Acabo de apartar la vista del telescopio y cuando volví a mirar hacia el bosque, el payaso ya no estaba. Había desaparecido por completo. No quedaba ni rastro de él. ¿Cómo es posible? Un momento. No puede ser.
¿Cómo llegó hasta aquí tan rápido? Hace un segundo estaba a cientos de metros de distancia y ahora lo tengo enfrente. No, aléjate de mí. Comenzó a atacarme sin darme tiempo para reaccionar. Entré en desesperación y empecé a retroceder mientras intentaba defenderme como podía. Saqué mi espada de diamante y empecé a golpearlo con todas mis fuerzas, esperando que eso fuera suficiente para detenerlo. Pero no estaba funcionando. Cada golpe parecía no hacerle casi ningún daño. Apenas retrocedía unos pasos y enseguida volvía a lanzarse contra mí. Era como si no sintiera dolor. No puede ser. El payaso acababa de aparecer del otro lado del cristal. Tenía el rostro pegado a la ventana y me estaba observando fijamente con una sonrisa escalofriante. Sentí que el corazón se me detenía por un instante. Lárgate de aquí. Déjame en paz. En lugar de irse, comenzó a moverse de una ventana a otra, rodeando toda la casa. Aparecía por un lado y, cuando giraba la cabeza, ya estaba en otra ventana, como si pudiera desplazarse a una velocidad imposible. No dejaba de buscar una forma de entrar. Ya basta. No vas a entrar. Cada vez que veía su rostro asomarse por el cristal, el miedo aumentaba todavía más. No, no puede ser. El payaso había escalado hasta la parte de arriba de la base. No sé cómo lo hizo, pero ya estaba ahí. En cuestión de segundos encontró la forma de llegar hasta donde yo me encontraba. No te acerques. No tuve otra opción. Nunca podrás detenerme, Rodrigo, tu mundo me pertenece. Esperen, esa cosa acaba de hablarme. Estaba completamente desesperado. Cada golpe que daba era con la esperanza de hacerlo retroceder, pero el payaso seguía avanzando como si nada pudiera detenerlo. Déjame en paz. Seguía atacándolo una y otra vez mientras retrocedía para no quedar atrapado. Mis manos temblaban y apenas podía pensar con claridad. Solo quería sobrevivir. Cada segundo de ese combate se sentía eterno y la presión era cada vez mayor. Por un momento pensé que todo había terminado para mí. El payaso parecía mucho más fuerte de lo que imaginaba y no mostraba señales de cansancio. Mientras yo luchaba por mantenerme con vida, él continuaba atacándome sin detenerse, como si disfrutara verme desesperado. No sé cuánto tiempo más podré resistir. Si no encuentro una manera de derrotarlo pronto, esta pesadilla podría terminar aquí mismo. La pelea continuó durante lo que pareció una eternidad. No importaba cuántas veces lo golpeara, el payaso siempre volvía a levantarse. Yo ya estaba completamente agotado, respirando con dificultad y sintiendo que en cualquier momento mis fuerzas se acabarían. Aún así, no podía rendirme. Si dejaba de luchar aunque fuera un segundo, sabía que esa criatura acabaría conmigo. Reuní todo el valor que me quedaba y seguí atacándolo con mi espada de diamante una y otra vez. Cada golpe iba acompañado de la desesperación por terminar de una vez con esta pesadilla. El payaso continuaba resistiendo, pero poco a poco empecé a notar que retrocedía. Aproveché ese momento y lancé una última serie de ataques sin darle oportunidad de responder. Vamos, ya cae. Con el último golpe, el payaso soltó un grito aterrador y su cuerpo comenzó a desaparecer lentamente, como si se estuviera desintegrando frente a mis ojos. No podía creerlo. Después de tanto esfuerzo, por fin había logrado derrotarlo. Pero la tranquilidad duró apenas unos segundos. De repente todo volvió a oscurecerse. ¿Pero qué? ¿Quién eres?
Felicidades, al fin un mortal inecto pudo vencerme. Pero no lograrás detener mi maldición. He maldecido al pueblo más cercano para que esparza la maldición, infectando a los demás con mi esencia, y secuestren a más jugadores, claro si es que puedes detenerla. No había tiempo para pensar. Salí de mi base de inmediato, sin mirar atrás. El aire afuera ya no se sentía normal, era como si algo lo hubiera contaminado desde lejos. Corrí por el terreno, atravesando bosques y colinas sin detenerme ni un segundo. Cada paso que daba, la idea de la aldea infectada me pesaba más en la cabeza. Tengo que llegar antes de que sea tarde, me dije en voz baja mientras seguía avanzando. A lo lejos empecé a ver el camino familiar que llevaba a la aldea, pero algo no estaba bien. El ambiente era más oscuro de lo normal, como si el sol no quisiera iluminar ese lugar. Y entonces la vi. La aldea. Pero no era la misma. Las casas seguían en pie, pero había algo en el aire. Algo que se sentía mal. Silencioso. Demasiado silencioso. No se escuchaban aldeanos. No se escuchaban animales. Solo un vacío extraño. Me detuve un segundo. Era un aldeano, pero no era normal. Su cabeza había cambiado, deformada, como si algo la hubiera reemplazado. Tenía una apariencia aterradora y sostenía un globo rojo que se movía solo, como si tuviera vida propia. ¿Qué eres tú?, dije mientras retrocedía. El aldeano se lanzó contra mí de nuevo, pero reaccioné a tiempo. Fue rápido, demasiado rápido, pero no lo suficiente. Con un último golpe logré derrotarlo, y su cuerpo cayó al suelo sin moverse. Pensé que eso era lo peor hasta que miré alrededor. El horror era real. Desde las ventanas, desde las calles, desde las puertas empezaron a aparecer más. Muchos. Demasiados. Miles de aldeanos estaban ahí, todos con la misma transformación. La misma maldición. La misma presencia oscura dentro de ellos. El aire se volvió pesado otra vez. No puede ser, susurré mientras retrocedía lentamente. Uno de ellos avanzó, luego otro y luego todos. Ya no era una pelea. Era una invasión. Tengo que detenerlos antes de que esto se salga de control, y entonces corrí hacia el primero. El combate había comenzado. Uno por uno y a veces en grupo tuve que enfrentarme a ellos mientras la aldea se convertía en un campo de horror sin fin. Afortunadamente este creeper explotó llevándose a la mayoría consigo. Debo de detener a los pocos que quedan, esto me quedará de lección para no volver a tocar este tipo de cosas, juro que no lo volveré a hacer. Maldición, no puede ser, estoy atrapado. Debo admitir que eres más fuerte de lo que aparentas, no creí que fueras capaz de derrotarme y acabar con la mayoría de los aldeanos infectados. Creo que te he subestimado, pequeño mortal, pero no podrás detener lo que queda de la infección, y solo te queda pudrirte en este lugar. Yo me aseguraré de confirmar que pase. He llegado tan lejos como para fracasar, y quiero que aprendan algo, muchachos, no se den por vencido nunca. ¿Qué haces, mortal? ¿No ves que todo lo que haces será en vano? Estás desperdiciando tus energías para nada. Mortal inecto, nos veremos en la otra vida. Acabé con ese aldeano infectado, miré alrededor, era un hoyo profundo, imposible de escalar así como estaba. Entonces lo escuché. El sonido del agua. Una corriente bajaba desde una grieta en la roca y sin pensarlo dos veces, me acerqué y me dejé llevar por ella. La corriente me impulsó hacia arriba, atravesando túneles y cavidades hasta devolverme a la superficie.
Salí de golpe, respirando con fuerza. Pero la aldea seguía ahí y aún no había terminado. Los aldeanos infectados seguían avanzando, como si la maldición no tuviera fin. Sin perder más tiempo, volví a la pelea. Esta vez ya no dudaba. Uno tras otro caían hasta que los números comenzaron a disminuir. Cada golpe me acercaba más al final. Hasta que finalmente solo quedaba uno. El último aldeano cayó y el silencio se volvió absoluto. Pero algo no encajaba. La aldea no se sentía libre. Se sentía observada. En medio de la plaza, entre las casas destruidas y la niebla que aún no se disipaba, había una figura. Una silueta negra. Inmóvil. Tú, susurré, sintiendo como todo encajaba de golpe, eras el origen. El aire se volvió pesado otra vez. Lentamente levanté mi arco. Mis manos no temblaban. Se acabó, disparé. La flecha cortó el aire como un relámpago. Y cuando impactó, la silueta se rompió como si nunca hubiera sido real. Un eco profundo recorrió toda la aldea. Y entonces el cielo explotó en silencio. La tormenta que cubría todo empezó a deshacerse, como si alguien estuviera borrando el horror del mundo con sus propias manos. Las nubes negras se abrieron una por una hasta que por fin el cielo quedó limpio. El viento se calmó. Las sombras desaparecieron. Y la aldea volvió a respirar. Caí de rodillas, mirando el horizonte. Todo había terminado. Pero antes de que pudiera relajarme del todo, entendí algo. No había ganado porque fuera más fuerte. Había ganado porque él dejó que terminara. Hasta acá el video de hoy, gente. Recuerden suscribirse y darle like a mis videos, así me ayudas a crear más videos como este. Nos vemos en un próximo video.